La Secretaría de Previsión Social y Salud del Círculo quiso organizar esta reunión porque pareció oportuna, teniendo la posibilidad de contar con dos especialistas, tanto en previsión social como en impuestos vinculados a cómo nos afectan en los saberes jubilatorios y en general. Y bueno, queríamos brindarle este servicio informativo a los socios del Círculo y para eso es la invitación hoy. Como siempre lo hacemos, primero vamos a comenzar con un saludo de bienvenida del presidente del Círculo, Daniel Chicho Basile, y también un saludo del vicepresidente, el diputado Rafael Pascual, y luego ya comenzamos directamente. Presidente. Buen día, Cristina, buen día a todos. En estas circunstancias que está viviendo la Argentina, nosotros seguimos trabajando en el Círculo, en las distintas instituciones que, como ustedes saben, son la Mutual, son la Obra Social, es el Instituto de Investigación y Relaciones Internacionales, es la Fundación Democracia y las respectivas secretarías. Hoy les toca la actividad a una secretaría que está teniendo una ardua tarea que hay que hacerla desde los modos técnicos y también teniendo cuidado la delicadeza democrática en la defensa de los intereses de la tan vapuleada clase política que nosotros estamos tratando de restablecer con un trabajo de muchos años, poniendo los números como corresponden y también tratando de que aquella resolución, entre otras, del presidente Duhalde, que realmente el único que hizo esfuerzo en realidad fue los legisladores en mandato cumplido. En ese trabajo estamos como corresponde a nuestra obligación como miembros de la Comisión Directiva Pluripartidaria, recuperar esos beneficios, buscar los otros, aquellos que solamente limitan a 2 años el corte cuando están pidiendo 4, sin reconocer que fueron diputados que cumplieron su mandato. Hubo mandatos constitucionales de 2 años al comenzar la gestión, cuando se restauró la democracia y se haría un marco de inconstitucionalidad y de injusticia sobre todo. En definitiva, estamos en defensa de los intereses de los pares, que no es como los medios creen, revisando nuestros casi 3.000 entre afiliados y los afiliados que estamos haciendo ahora, están en situación no decorosa después de haber representado al pueblo de la nación argentina. Y como con nosotros, con nuestro trabajo, queremos seguir devolviéndole todo lo que aprendimos gracias a la dieta que pagaron los contribuyentes, también queremos que a los legisladores que hicieron esa tarea le den lo que le corresponde. Además, no son cifras significativas que le van a cambiar la vida a ninguna de las actividades del país. Es nuestra obligación defender a los nuestros y la vamos a cumplir. Así que muchas gracias, Cristina, muchas gracias a los invitados, a Talamonte y al doctor Villalé, por la ayuda que puedan prestar, y también una amplia convocatoria, no es una comisión cerrada. Cristina la ha abierto para que participen todos los legisladores,
que de una u otra manera han participado en la historia de estas decisiones. Me gustaría, Cristina, una palabra de Rafael Pascual, que lo hemos incorporado al circuito cibernético, y esto ya es un éxito del 17 de agosto. Es bastante reacio el vice. Bienvenidos a todos. Van a hablar Mario Talamondi y el otro colaborador, y después se podrán hacer preguntas que creo que, como de costumbre, aportan al camino que nosotros humildemente tratamos de llevar adelante. Muchas gracias, tengan buenos días. Gracias, Chicho, gracias, presidente. Rafa, el vicepresidente del Círculo, es Rafael Pascual, el diputado Pascual, y si estás conectado, te pedimos tu saludo. Gracias, No Cristina. No sé si me escuchan. Perfecto. Bueno, muchas gracias. La verdad que un placer. Tiene razón, Chicho. Yo soy un poco de a caballo, por eso me cuesta esta cuestión de la cibernética. Pero es un placer poder conectarme con todos los amigos del Círculo, no solo de la comisión directiva, sino que ahí estoy viendo amigos y amigas de todo el país que están prestando atención a esta conferencia, y me llena de alegría poder volver a conectarme con algunos amigos a los que hace tiempo que no veo. Esta es de alguna manera la tarea del Círculo, de acercar a quienes hemos cumplido funciones legislativas y a aquellos otros que la están cumpliendo en este momento, porque, como suele decir el presidente Basile, este es el único círculo de legisladores del mundo que nuclea a los mandatos cumplidos y a los que están en actividad, lo que nos hace una organización distinta del resto y que de alguna manera es modelo de muchas instituciones que pretenden lo mismo. Este tema que van a tratar hoy los doctores Talamonti y Michalek es un tema muy sensible a nuestras cuestiones de todos los días, porque muchos de nosotros somos jubilados y sufrimos los avatares de la previsión en la Argentina. Así que me parece muy oportuno esta convocatoria de Cristina Guevara, que junto con las otras mujeres que integran la comisión directiva del Círculo, realmente desarrollan una tarea muy activa y muy eficiente. Y siempre, como dice también el presidente Basile, unidos por la defensa de la política como bandera, no de la política partidaria, sino de la política con mayúscula, en la búsqueda de acuerdos, de consensos, y con la bandera fundamental de la unión de los argentinos, que también el presidente destaca siempre, nosotros sintetizamos en el abrazo Perón-Balbín. Así que muchas gracias por permitirme saludar a todos en este día, después del Día del Padre de la Patria, y poder incorporarme a este modo tan especial que tenemos ahora en la pandemia de conectarnos, que es por vía Zoom. Gracias a los invitados, gracias a todos los que participan, gracias, presidente, y gracias, Cristina. Gracias, Rafa. Bueno, vamos a la charla. Antes quiero decirles que vamos a tener como modalidad de trabajo, si a ustedes les parece, las preguntas escritas por el chat, y bueno, después vemos si habilitamos a viva voz, ¿sí? Para ir organizándonos. Quiero decirles que en el Círculo nos acompañan en la asistencia técnica y en el armado de esta reunión, Ana, Juan Manuel y Andrea, del equipo de comunicaciones y de previsión, está Gabriel Pomar, que todos ustedes lo conocen, y Fernando, que también nos van a, si hay preguntas, nos van a dar una ayuda con recordar los temas que tenemos en trámite. Bueno, hoy la charla la van a dar el doctor Mario Pérez Talamonti, que nos viene asistiendo con sus conocimientos previsionales, que son muy sólidos,
a la Secretaría y a los miembros del Círculo. Él va a hablar sobre las leyes previsionales y lo va a presentar también a Mariano Michalek, que es un especialista en impuestos y que es parte del equipo del doctor Mario Pérez Talamonti. Y entre los dos nos van a dar un panorama más que cierto, técnico y especializado para que a su vez nosotros con esta información hablemos con quienes nos asisten para que tengamos bien hechas nuestras declaraciones juradas. Sin más, lo presentamos al doctor Mario Pérez Talamonti, todos suyos. Bienvenidos al Círculo. Gracias, muchas gracias. Desde ya muy agradecido por la invitación, Cristina. Gracias, presidente, Chicho, gracias, Rafa. Bueno, y la verdad que un gusto poder estar con ustedes y poder conversar un poquito. Vamos a tratar de hacerlo ameno porque son temas muy técnicos y complejos, y la idea es que sea una charla amena en la que podamos despejar algunas dudas, crear otras y trabajar sobre la solución. Nosotros entendemos que este problema del impuesto a las ganancias, tanto en los saberes en actividad, o sea, que en los sueldos, como en las jubilaciones, es un tema que viene afectando a una gran cantidad de personas en todo el país, y sobre todo la gran problemática que se plantea es que el incremento en base a los aumentos salariales y a los aumentos de jubilaciones, que son también producto de la inflación que tenemos en el país, lamentablemente, de hace muchos años, no se ven reflejados en el mismo esquema de los mínimos no imponibles de ganancias, que ustedes van a ver que, bueno, esto lo va a tratar Mariano en particular. Hay cuestiones que hasta muchas veces los que son contadores, que tienen la labor de hacer las declaraciones juradas, al ser un tema previsional, al ser un tema específico, muchas veces trabajan sobre la generalidad y no sobre la particularidad para tratar de beneficiarlos en la mejor forma de las declaraciones. Y por otra parte, digamos, entendemos, y esto es una posición mía, que bueno, que tiene que ver con la situación que viene trabajando la Corte, la ley 2628, que es la ley de impuesto a las ganancias, al incorporar en el artículo 79, inciso C, digamos, el impuesto a lo que se llama la cuarta categoría, que son las rentas productos del trabajo y de las jubilaciones, ha hecho que un gran número de personas que oportunamente no pagaban ganancias tuvieran que ingresar en eso sin tener en consideración muchos de los aspectos que hacen al tema de la vida cotidiana y a la expectativa cuando la persona deja la actividad y pasa a la jubilación. En base a esto, digamos, la ley de impuesto a las ganancias tiene un montón de regulaciones, que bueno, ahí las van a ver en un PowerPoint que les vamos a presentar cuando hable Mariano, en donde, digamos, no solo está la ley, sino el decreto reglamentario, la resolución general 2347 y varias más que se van a ir aplicando, y que cada situación particular es un mundo, ¿sí? Porque tiene un montón de aristas que tienen que ser trabajadas en particular. Con respecto a esto, digamos, yo después, cuando termine Mariano, voy a tratar de contarles un poquito cómo viene la jurisprudencia, la posición de la Corte y la situación del tema de impuesto a las ganancias, para tratar de darle un cierre y abrirle al tema de las preguntas. Así que yo los dejo ahora con Mariano, si estás atento, Mariano, que así que empieces con tu alocución y después vayamos trabajando. Lo que sí les pido es que vayan anotando las inquietudes y las preguntas, así después Cristina nos las va pasando y las podemos ir tratando de despejar en todo lo posible. Hola, buenos días a todos. Gracias Cristina Guevara por la presentación, gracias doctor Mario Talamonti, gracias a todo el Círculo por esta oportunidad de poder compartirles
esto que es un tema tan delicado y tan controversial. Como decía el doctor Mario Talamonti, hay mucha jurisprudencia, que es lo que va él a hablar. A mí me gustaría hablar y enfocarme en la cuestión práctica y en la cuestión sistemática de lo que es el impuesto a las ganancias. ¿Me escuchan bien hasta ahora? ¿Escucha bien? Perfecto, buenísimo. Bueno, cuando hablamos de impuestos, yo no puedo dejar de recordar un video que se hizo viral hace muy poco, de parte de introducción, no sé si lo han visto en YouTube, de un nene que estaba jugando un juego, el Monopoly, con su familia, y el video se ve que empieza a llorar el nene y empieza a decir impuestos, impuestos. Y claro, el nene llora porque estaba jugando un juego de mesa y descubre que de pronto se queda sin dinero porque se lo llevaron todos los impuestos. Entonces la mamá se acerca y le dice, bueno, tranquilo, ¿no? Así es la vida. Y así sucede muchas veces que uno va por la vida, uno lo vive como profesional, pero también en la vida diaria, y ve a la gente llorar por el tema de impuestos, pensando que no se puede hacer nada, pensando que nada pueden hacer. Y hay mucho por hacer. Hay mucho que se puede hacer en cuanto a impuestos. Hay mucho que se puede hacer si uno tiene el conocimiento. Y lo tenemos que hacer desde una óptica, desde que los impuestos son necesarios. Cuando hablamos de impuestos nos remitimos a Antiguo Egipto, Roma, uno piensa cuando se comenzó a organizar la sociedad y gracias a los impuestos uno comenzó a poder tener esa seguridad social, hospitales, tenemos toda una estructura organizativa donde el ser humano dio esa soberanía al Estado, un Estado que tenemos representativo, que nos representan y que las leyes son hechas justamente para organizar todas estas cuestiones. Cuando hablamos del impuesto a las ganancias, específicamente, yo quisiera introducirlos en un PowerPoint. Voy a compartir la pantalla como para ya comenzar directamente con el tema. No sé si pueden ver el Power. Cuando hablamos del impuesto a las ganancias, hablamos de la ley 20.628. Este impuesto a las ganancias, como toda ley, tiene también su decreto reglamentario, tiene su resolución general de AFIP, y es lo que vamos a comenzar a estudiar en este momento un poquito. Antes de ir a lo específico, que es lo importante, que es cómo puedo hacer yo para tener esa planificación fiscal. La planificación fiscal es muy importante a la hora de realizar una actividad económica, a la hora de decidir en qué invertir, a la hora de decidir comprar, si vender. Es muy importante sentarnos, asesorarnos y tomar la decisión correcta, porque esa planificación fiscal justamente va a hacer que no paguemos de más. No estamos hablando de evasión, estamos hablando de elusión, estamos hablando de pagar lo que corresponde, utilizando las herramientas que la misma ley y que el mismo decreto reglamentario nos está brindando. Me gustaría ponerlos un poco a tono de lo que es el impuesto a las ganancias. Voy a hacer una muy breve introducción para ponerlos en marco. La ley de impuesto a las ganancias, en el artículo 1, comienza a delimitar el sujeto. Esto es, ¿quién es el que va a pagar el impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias es un impuesto directo que recae directamente sobre el contribuyente. La ley en el artículo 1 reza que todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en esta ley quedan alcanzados por el impuesto de emergencia previsto por esta norma. O sea, aquí aclara que quienes pagan impuesto a las ganancias, las personas humanas, las personas jurídicas y también las sucesiones indivisas. Las sucesiones indivisas también tributan impuesto a las ganancias. La ley comienza a discriminar rápidamente a dos sujetos diferentes y dice que hay sujetos residentes y sujetos no residentes, los cuales tienen implicancias muy diferentes, por eso la ley los discrimina. Entonces tenemos personas humanas, jurídicas y sucesiones indivisas, residentes y no residentes. Cuando hablamos de personas residentes, van a tributar por todas las ganancias obtenidas en el país y en el exterior. Por el contrario, las no residentes solo tributan
por la ganancia que sucede, que realizan de fuente argentina. Hablamos de fuente. ¿Qué fuente? Es de dónde se genera esa ganancia. Algo muy importante aclarar es que también la ley contempla esa incorporación del tax credit, de la acreditación del impuesto que yo pagué análogamente en el exterior. Vamos a un ejemplo: si uno tiene un inmueble en Uruguay o en otro lugar y pagué un impuesto análogo por ese impuesto, por ese ingreso que tengo de esa renta, bueno, no se preocupen porque se puede tomar como pago a cuenta del impuesto también en la República Argentina. También la ley aclara qué se considera residente. En el artículo 116 la ley aclara y dice que residente es toda persona humana de nacionalidad argentina, nativa o naturalizada, excepto el que haya perdido la condición de residente. ¿Y qué significa perder la condición de residente? También lo aclara el artículo 117 de la ley. Para perder la condición de residente tenemos que efectivamente adquirir la residencia extranjera o estar 12 meses fuera del país. Hay una ausencia temporal que contempla la ley, que no contempla la ley, sino el artículo 281 del decreto reglamentario, que si esa ausencia es de 90 días, no afecta esta temporalidad. Ahora vamos a ir específicamente al concepto de ganancia. ¿Qué dice la ley de lo que es ganancia? La ganancia en la ley son los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de periodicidad, que impliquen permanencia de la fuente y habilitación. O sea que para que la ley grave esa ganancia que estoy teniendo, tiene que tener periodicidad, no perder la fuente y estar habilitado. Vamos a un ejemplo de esto. Supongamos que como contador durante un año completo realizo un solo balance. Esto, ¿qué les parece? ¿Está grabado o no está grabado en la ley? Porque sucede una sola vez, no tiene periodicidad. Pero al estar habilitado y tener la posibilidad de poder realizar infinitos balances, está grabado por la ley, porque tengo esa posibilidad, lo podría haber hecho. Entonces, al estar habilitado, eso implica que tengo que quede alcanzado en el impuesto a las ganancias. Podría ser también la cuestión de vender un inmueble, que de todas maneras queda alcanzada taxativamente por la ley eso, pero si no fuera que estaría nombrado taxativamente en la ley, no quedaría incluido. Entonces tenemos rendimientos que sean periódicos, que impliquen la permanencia de la fuente que lo produce y que tenga una habilitación. Después la ley habla taxativamente e incorpora los resultados provenientes de la enajenación de bienes inmuebles amortizables, resultados derivados de enajenación de acciones y bienes muebles y transferencia de derechos sobre bienes inmuebles. Todo eso lo incorpora luego taxativamente la ley, aunque sucedan una sola vez. El año fiscal para las personas humanas y sucesiones indivisas en esta cuestión de cuarta categoría comienza en enero y termina en diciembre. Cuando hablamos de ganancias, tenemos 4 categorías de ganancias, pero como es muy extenso y además lo que implica para esta charla, queremos enfocarnos en lo que es ganancia de cuarta categoría, que sería justamente lo que dice el artículo 82, que es la ganancia de cuarta categoría, son la de desempeño de cargos públicos, trabajo personal ejecutado bajo relación de dependencia, y también jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios y demás. Ahí lo pueden ver en el Power. Entonces nos vamos a enfocar entonces en esto que es la ganancia de cuarta categoría, que son sueldos y jubilaciones o pensiones. Esto está en el artículo 82 de la ley. Dicho esto, quiero explicarles un poco, para ponerles en temas, cómo es la liquidación y el pago, muy brevemente. La liquidación, en el caso de que nos importa ahora, que es jubilaciones, pensiones y relación de dependencia, la declaración, el armado y la liquidación lo arma el mismo empleador. La obligación del empleador es declarar
con el 1357 y retener por recibo de haberes esos anticipos. El impuesto a las ganancias es un impuesto anual. El impuesto a las ganancias es un impuesto que es de enero a diciembre, pero mes a mes tenemos que ir realizando deducciones. Estas deducciones que vamos realizando la podemos tomar y justamente eso es lo que vamos a hablar ahora un poquito más adelante, acerca de las deducciones, que es lo troncal y lo que quiero que entiendan y lo más importante. ¿Qué es una deducción? Cuando ustedes piensan en deducción, no sé en qué piensan o qué le viene a la mente, es un gasto. La deducción es un gasto. ¿Y qué es para la ley ese gasto, esa deducción? Son gastos que admite la ley y que tienen limitaciones. ¿Y cuál es esta limitación? Es un gasto que me permita obtener, mantener y conservar esta ganancia gravada por el impuesto a las ganancias. Toda erogación que yo realice que sea para mantener, obtener y conservar la ganancia gravada, yo me lo puedo tomar para restar de este impuesto a las ganancias. Pero, cuidado, porque cuando hablamos de cuarta categoría, las ganancias, las deducciones son taxativas, y esto es lo que vamos a ver. En el cálculo de la retención sobre sueldos, como les decía recién, las deducciones son taxativas. Yo no me las puedo tomar de manera genérica, sino que ahí ingresa otro tipo de declaración, donde tiene que ser anual, para que yo me pueda tomar ese saldo a favor. Y ese saldo a favor que me genero por hacer esa declaración anual, la puedo incluir en bienes personales, la puedo incluir en otro tipo, pagar otro tipo de impuesto o en abonar el mismo anticipo. Un ejemplo de esto puede ser un caso de un contador que trabaja en relación de dependencia, pero que además realiza gastos de capacitación necesarios para el puesto que tiene en el trabajo. Taxativamente no está incluido en la ley, no se lo puede tomar de manera sistémica, pero sí realizando una declaración anual para tomarse este saldo a favor. Por eso, como decía el doctor Pérez Talamonti, cada caso es particular, cada caso tiene diferentes aristas, los cuales tenemos que sentarnos y analizar para planificar de la mejor manera. Cuando hablamos de rentas, nombramos que el sujeto puede ser del país o puede ser del exterior. Lo mismo sucede con las deducciones. En el artículo 84 de la ley dice que si el gasto se generó en la República Argentina, la ley atribuye que es un gasto necesario para generar y para mantener y obtener esa fuente argentina. O sea, es un gasto que en principio tendría que suceder en la República Argentina. Pero también la ley permite también la ley permite que si yo declaro un gasto que es del exterior, pero que puedo justificar que ese gasto fue para mantener la fuente argentina. Vamos a dar un ejemplo: si tengo una empresa de software y yo contrato un programador extranjero y lo abono en el extranjero, pero es para mantener y sostener esta fuente argentina, se pueden tomar también para la República Argentina. En el artículo 85, seguimos con las deducciones, habla de la limitación de la deducibilidad del gasto. Nosotros podemos hablar, en un ejemplo muy clásico, y esto a modo de ejemplo, en el inciso C, habla acerca de las donaciones. Quizás habrán escuchado que las donaciones son deducibles, uno puede realizar donaciones y esa deducción es deducible para el impuesto a las ganancias, pero tiene un tope. ¿Y cuál es ese tope? Es el 5%, pero no el 5% de la donación que realicé, sino quizás me puedo tomar el 100% de esa donación. ¿Cómo funciona? Es el 5% de lo que es neto sujeto a impuesto, el
la base imponible que me queda, el 5% de esa base imponible, me lo puedo tomar como esa deducción del impuesto a las ganancias. Vamos a seguir un poquito con las deducciones y la ley también permite realizar deducciones personales. La ley permite realizar deducciones personales. Estas deducciones personales son las cargas de familia, por ejemplo. Yo puedo deducir al cónyuge. Esto es algo que hay que tener en cuenta, que la ley incluye el cónyuge, no el concubinato. O sea, tienen que estar efectivamente casados para poder realizar la deducción. Ahí en pantalla están viendo los importes, no les quiero aburrir tanto con números, pero sí les puedo decir que son deducibles el cónyuge, son deducibles los hijos, tienen ciertas restricciones también acerca de que tienen que ser residentes del país, no tienen que tener ingresos superiores al mínimo no imponible, pueden ver en pantalla todas las restricciones, pero en principio son deducibles, es deducible el cónyuge y son deducibles los hijos. También son deducibles los hijastros. Los hijastros e hijastras tienen que estar, por supuesto, reconocidos judicialmente, pero son deducibles. Algo a tener en cuenta en el tema de los hijos es que no tienen que tener más de 18 años o tener algún tipo de discapacidad. Y también algo muy importante en el tema de los hijos es que pueden deducirlo un cónyuge o el otro cónyuge. O sea, si mi esposa trabaja y le descuentan impuesto a las ganancias, puede deducir el 50% del hijo y yo puedo deducir el otro 50%. O puedo deducir yo el 100% y ella 0%, o eso se puede jugar, es dinámico. Pero lo que no se puede es justamente realizar el 100% cada uno, ¿no es cierto? Cada uno tiene que decir qué familiar tiene a cargo. Y el cónyuge, por supuesto, no puede ganar más de lo que es la ganancia mínima no imponible, que para 2020 son 123.861 pesos. No puede superar esa ganancia para que yo lo pueda deducir. Bueno, acá habla de hijastros e hijastras, que ya la nombramos. También las sucesiones indivisas pagan impuesto a las ganancias. Cuando hablamos de la residencia de la sucesión indivisa, obviamente es cuando sucede el fallecimiento, en el lugar donde sucede el fallecimiento, la condición que tenía el sujeto residente, y también cuando hablamos de sucesión indivisa y de persona humana, podemos hablar de la fracción. ¿La fracción cuál es? La ley va tomando mes a mes, así como se realizan anticipos. Hablando de cargas de familia, de hijo, estaba mi hija atrás dando vuelta. Cosas del Zoom, ¿qué va a hacer? Las sucesiones indivisas, tanto como las personas humanas o personas físicas, la fracción justamente es mensual. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi hija nace en marzo, yo en enero y febrero no la pude deducir, pero sí la puedo deducir a partir de marzo. No es que se fracciona al mes y no el día y tampoco el año. O sea, cuando termine el año fiscal, voy a tomarla enero y febrero no, y de marzo a diciembre sí. Cuando hablamos de deducciones, tenemos también deducciones personales. Las deducciones personales son las que estuvimos hablando acerca, por ejemplo, de los hijos, pero también tenemos deducciones especiales. Estas deducciones especiales son solamente para personas humanas, esto está en el artículo 30 de la ley, y depende de la situación que yo tenga en cuanto a la actividad. Tenemos deducciones especiales para autónomos, deducciones especiales para nuevos profesionales, nuevos emprendedores, para personas que estén comprendidos en cuestiones políticas. Tenemos deducciones especiales que ahí lo están viendo en pantalla. Los montos se van multiplicando el no imponible por 2, por 3 y hasta por 8 veces. Eso es en una deducción especial. Otra deducción especial es para todas aquellas personas que viven en región patagónica. Todos los contribuyentes
que están en región patagónica, la ley dice que se aumenta todas las deducciones y el no imponible por un 22%, lo cual, bueno, lo que es el impuesto a pagar queda muchísimo menor, porque toda la deducción, todo el gasto que me permite, aumenta un 22%. Otro punto importante que es muy interesante en esta cuestión es el tema de jubilados y pensionados. Cuando hablamos de jubilados y pensionados, no voy a hablar de la jurisprudencia porque lo va a hablar el doctor Mario Talamonti, voy a hablar de lo que admite la ley, lo que dice el decreto reglamentario y esta cuestión sistémica que también podemos solicitar. Cuando hablamos de jubilados y pensionados, nos vamos a manejar con otro régimen. Todo lo que venimos hablando hasta ahora es un régimen normal, un régimen general de impuesto a las ganancias. Cuando hablamos de jubilados y pensionados, se rigen por un régimen especial. Los jubilados y pensionados tienen un régimen especial contemplado por la ley, hablando de impuesto a las ganancias de cuarta categoría. Y esto es, que no se rigen por el mínimo no imponible, que recién hablamos, se rigen por otra tabla, y se rigen por el sueldo mínimo vital y móvil. Si son jubilados y pensionados, están ligados al sueldo mínimo vital y móvil, pero esto no es algo automático. No es que por solo el hecho de ustedes ser jubilados y pensionados van a gozar de este beneficio especial. No, hay que solicitarlo. Hay que solicitarlo a la AFIP de una manera particular, hay que declararlo. Cuando ustedes realizan esta declaración, que es mensual, que tiene que hacer mes a mes, su mínimo no imponible asciende a 101.250. A modo de ejemplo, si hay un jubilado o un pensionado que estaría percibiendo en su haber 100.000 pesos, para hacer un caso muy práctico, ¿no? Ficticio, realizando la presentación correspondiente, no tendría que abonar impuesto a las ganancias, no tributaría impuesto a las ganancias. Es más, le quedaría saldo a favor. Entonces, les hablo a los que son jubilados y los que son pensionados, que pueden y deben realizar este tipo de declaración, que es muy importante, y si hasta ahora no lo hicieron, les tengo una buena noticia, porque podemos realizarlo retroactivo. Podemos solicitar desde enero, el ejercicio fiscal es de enero a diciembre. Hasta marzo de 2021 tenemos tiempo para realizar todas las deducciones y solicitar los reintegros. Así que quédense tranquilos, si no lo reintegraron, si les están descontando impuesto a las ganancias, se puede realizar no solamente para que no le descuenten más, sino para recuperar todo aquello que tributaron de más. No es que uno está evadiendo algún impuesto, solamente está tributado de más porque la ley lo contempla, el decreto reglamentario nos permite tomarnos todas estas deducciones especiales y hay que aprovecharlas, así que cada caso particular, acá al pie tienen el mail, nos ponemos a disposición de ustedes que tengan alguna consulta, más allá que ahora vamos a hacer, pero si luego ven el video otra vez y les queda alguna consulta, no duden en comunicarse con nosotros. Cuando hablamos del impuesto de cuarta categoría, el artículo 42 habla acerca de la retención de la fuente, que es lo que sucede en el caso del impuesto en sueldos y jubilaciones. Lo que nos importa acá es el régimen de retenciones sobre las rentas del trabajo. O sea, ¿qué significa eso? Solamente que se les dé cuenta del recibo de haberes, no es que ustedes tienen que ir y luego abonarlo. Vamos a hablar un poco ahora acerca, luego de esto quiero ya enfocarme específicamente en todas las deducciones que ustedes pueden hacer, porque me interesa que les quede súper claro todo lo que se puede deducir, que es lo más importante. Pero quiero que tengan una idea, para los que no, de cómo se calcula el impuesto a las ganancias. Porque es un impuesto progresivo, es un impuesto que se va acumulando. Entonces, ¿cómo se calcula? Hablando de manera muy sencilla, y lo quiero hacer muy claro, todos los ingresos que yo tengo menos las deducciones. Todos los ingresos que yo tengo menos las deducciones me da esa base imponible. Esa base imponible tenemos una tabla que acá se las estoy mostrando, que va del 5% hasta el 35%.
de esa base imponible que a mí me queda, de esas deducciones, en cual yo encajo, vamos a un ejemplo bien práctico. Si a mí me quedan, restando todos los ingresos menos todos los ingresos que tengo, me quedan 100.000 pesos. Entonces, ¿cómo voy a abonar? Bueno, la diferencia entre los 100 y los 95.338 que lo ven acá, y esa diferencia lo multiplico por el 12% y además le sumo 6.673 pesos. No los quiero marear con esto, pero como para que tengan una idea más o menos de cómo se calcula el impuesto. Yo más deducciones tengo, mi base imponible es más chiquita, entonces voy a tributar cada vez menos impuestos. Por eso es muy, pero muy importante, y lo que más quiero de esta charla es que ustedes puedan entender qué pueden deducir. Entonces, quedó súper, creo que lo que más quise aclarar es que si sos jubilado y pensionado, tenés una deducción especial, que solo por el hecho de ser jubilado y pensionado la podés solicitar. Esto quiero que les quede súper claro porque es muy importante. Pero además de esta deducción especial de jubilados y pensionados, le pueden sumar o restar todas las deducciones que la ley también permite, que son todas estas que les voy a nombrar aquí. Comenzamos por el punto A. No sé si tienen alguna consulta o querés agregar algo, Mario, o ya le doy de lleno a las deducciones, porque ahora vamos a lo específico de las deducciones. Si alguien quiere preguntar algo. Dale, anda redondeándolo, así ya podemos avanzar con lo otro y ya abrimos las preguntas al final. Perfecto. Voy a entonces nombrar muy por general las deducciones. Deducciones tenemos para deducir todo lo que son aportes para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones, subsidios, todo eso, todo lo que sean descuentos de jubilaciones son deducibles. Lo mismo el destino a obras sociales y a cuotas sindicales. Por lo general, esto ya viene descontado en el recibo de haberes. No es que tienen que ustedes informarle al empleador. Otra deducción importante son las sumas en las primas de seguros en caso de muerte, primas de ahorro o las mixtas. Estas son deducibles. Todas las deducciones tienen tope. En este caso el tope son 18.000 pesos anuales. Gastos de sepelio del contribuyente o de las personas a cargo, aquellas que declaraste con carga de familia, se la podés tomar. Corredores y viajantes de comercio, cuando utilicen auto propio, pueden deducir las amortizaciones. Los alquileres, en el caso de que no tengan vivienda propia, pueden deducir los alquileres hasta un 40% de lo que abonan por sumas de alquileres. En el tema de alquileres es importante que tienen que ingresar el contrato y además la factura. Algo muy importante de las deducciones es que tienen que estar documentadas. Cada vez que yo presento una deducción, tengo que documentarla con la factura. Importes que corresponden a descuentos obligatorios establecidos por las leyes, los intereses de los créditos hipotecarios, esto es muy importante, los intereses, no el crédito completo, sino los intereses de créditos hipotecarios, los importes abonados al personal de casas particulares, el concepto de contraprestación de servicios, contribución patronal y la cuota obligatoria del RT, todo es deducible, todo lo podemos deducir en el impuesto a las ganancias. Aportes a cajas complementarias, gastos de movilidad y viáticos, también se pueden deducir. Todo esto tiene un tope del 40%. Los aportes a planes de seguro de retiro privado, también, en el caso de que tengamos un retiro privado, particular, lo podemos hacer. Gastos realizados por adquisición de indumentaria. Si yo tengo que comprar una indumentaria que sea obligatoria y que la tengo que abonar yo y no me la dio mi empleador, lo puedo deducir, es deducible. Importes que se destinen a cuotas o abonos a instituciones que presten cobertura médico-asistencial, una prepaga, médico-asistencial, se puede deducir. ¿Cómo se deduce? También hasta el 40% de lo que yo estoy abonando y no puede superar el total del año el 5% de todos los ingresos que yo tengo. Las donaciones, que ya lo habíamos visto, no puede superar el 5%. Honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria y médica. Todos los honorarios médicos son deducibles, todos, sean bioquímicos, sean odontólogos, kinesiólogos, psicólogos, todos son deducibles.
No son deducibles, por ejemplo, los gastos de farmacia. Si yo voy a una farmacia y compro un medicamento, no lo puedo deducir. Pero sí puedo deducir aquella medicación que recibí estando internado. Si yo estuve internado y recibí una medicación, eso sí es deducible. ¿Cuánto? Hasta el 40% de los facturados. Y a modo de ejemplo, quiero dejar un ejemplo clásico, que es el trabajador sin carga de familia y un trabajador con carga de familia, con los datos que vimos recién. Un trabajador sin carga de familia tiene un mínimo no imponible de 123.861,17, que lo pueden ver aquí. A eso se le suma la deducción especial, lo cual nos da un monto anual de 718.394, y a eso lo sumo y le resto el monto de deducir, y lo divido por 13, porque a partir del 2017 la ley dice que se va prorrateando el aguinaldo. Si yo no presento nada, ninguna deducción, estaría tributando a partir de los 55.261 pesos. A partir de eso ya tributo. Es muy poco, digamos, el monto como para comenzar a tributar. Debería ser más alto. Cambia un poco si soy casado con 2 hijos, con lo cual pueden ver la cuenta, comenzaría a tributar a partir de los 73.102 pesos. ¿Por qué? Porque ahí ya realizo 2 deducciones, que son las cargas de familia, cónyuge y 2 hijos. Con lo cual ahí pueden ver que el no imponible asciende de 55 a 73. Ustedes, en el caso de jubilados y pensionados, los que sean, todavía es mayor, porque recuerden que comienzan a tributar haciendo la presentación correspondiente a partir de los 6 haberes mínimos garantizados, y es móvil. Cada vez que subes el salario mínimo vital inmóvil, aumenta también el tope a partir del cual ustedes comienzan a tributar ganancias. Así que, bueno, esto es toda la cuestión técnica. Le dejo la palabra al doctor Mario Talamonti para que pueda continuar. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mariano ha sido muy detallista en todo. Así que nada, yo no los quiero aburrir demasiado. Les voy a dar un pantallazo general sobre cómo viene la situación de la jurisprudencia y cómo estamos trabajando este tema. Como les comentaba al principio, digamos, la ley de impuesto a las ganancias, y bien como lo explicó Mariano, abarca distintas situaciones, y a su vez, en el caso de la cuarta categoría, específicamente en el tema de los sueldos y las jubilaciones, hay una aplicación específica de esto. Se fueron dando numerosos cuestionamientos al tema de la aplicación de la ley de impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones en particular, para tratar el tema que nos convoca, y sobre los haberes en actividad. Sobre las jubilaciones, ya la Justicia de la Seguridad Social venía declarando la inaplicabilidad de la ley sobre las retroactividades que debían percibir por los juicios de reajuste, que en muchos de los casos ANSES demoraba en pagar, entonces acumulaba una gran cantidad de retroactivo, y sobre ese retroactivo le aplicaban el 35% directo de impuesto a las ganancias y le pagaban el 65%. Entonces, sobre esa base, la Justicia de Seguridad Social ya empezó a decir que no era una ganancia, sino que era producto de la mala liquidación que venía haciendo ANSES, y que por lo tanto no podía tener una doble imposición. Así empezó la jurisprudencia, y se fue animando, digamos, a cuestionar la constitucionalidad de la base del impuesto, porque justamente el hecho imponible en materia tributaria tiene que ser el hecho generador de la riqueza, ¿sí? Y que en el caso de las jubilaciones se trata de un beneficio que obtiene la persona luego de haber aportado durante toda su vida y de haber tributado durante toda su vida. Esto es básicamente el criterio jurisprudencial que aplicó la Corte en el fallo García, y que ya venía siendo aplicado por varios tribunales inferiores en todo el país, en los juzgados federales de Paraná, de General Roca, de Córdoba, digamos, venían aplicando este criterio. La AFIP se defiende en el tema de los juicios diciendo que en el fallo García
la Corte declaró la inconstitucionalidad por la edad y el estado de vulnerabilidad de María Isabel García, que era la actora en el caso este, ¿sí? Esto básicamente, si bien es cierto dentro de la argumentación que la Corte dio en el caso García, no es lo que la Corte ha querido dar, sino que están tomando lo que se llama el obiter dicta de la sentencia. La Corte lo utilizó como un refuerzo de su argumentación, y eso quedó plasmado luego en otro fallo de la Corte, que es en el caso Godoy, que en el caso Godoy claramente no atendió al estado de vulnerabilidad de la víctima, sino que directamente en cuanto a la constitucionalidad o no del impuesto a las ganancias. Ya también la Corte, en un caso que se había planteado en Seguridad Social, en el caso Calderare, que el expediente data del año 2012, pero se introdujo el tema de ganancias, como yo les explicaba antes, respecto del tema de la retroactividad que debía percibir y el aumento del haber que le correspondía a la persona, lo hizo sin atender a la condición jubilado a la edad o a la vulnerabilidad de la persona, sino directamente a esa condición, ¿sí? A la condición de que sea un haber previsional y que debía ser pagado en esta problemática como lo veníamos planteando. Aquí la Corte dejó firme un fallo de la Sala 2 de la Cámara de Seguridad Social, la Cámara Federal de la Seguridad Social, y convalidó la doctrina que le veníamos diciendo. Esto después se fue repitiendo en muchos fallos que fueron dando, por ejemplo, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, y en el caso de lo que yo les comentaba de la Cámara Federal de General Roca, en dos casos, en dos precedentes que son los que utiliza actualmente para dictar sus fallos, y se remite directamente a ellos. Con lo cual, se está armando desde el punto de vista de la jurisprudencia una doctrina uniforme en el tema de la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre los haberes previsionales. Ahora bien, entrando más en el análisis de lo que la Corte ha venido diciendo, puntualmente está establecido, digamos, que el impuesto a las ganancias, la Corte lo que dijo es que hay que hacer una discriminación por el hecho de ser un beneficio jubilatorio, y que eso no está en la ley. Y por lo tanto la ley es arbitraria al no tomar las diferencias que entiende corresponden en cuanto a una persona que ya está jubilada y que vive de su jubilación, y que esa persona va como teniendo una expectativa de vida y que sobre esa base no se puede gravar. Ahora, también hizo la distinción a aquellas jubilaciones que son elevadas de aquellas que no lo son. Entonces, bueno, lo que dijo fue que en definitiva que esta solución de la ley la tiene que dar el Congreso, ¿sí? En dictar una norma que establezca los parámetros básicos en donde el impuesto a las ganancias no sea aplicable a las jubilaciones, y que en el caso de que, bueno, que haya un exceso en los haberes, que bueno, hay casos en los que son haberes altos, y a lo mejor una persona que tiene otros ingresos, que pueda ser aplicado el impuesto a las ganancias en esos casos particulares y no en la generalidad como lo viene haciendo la ley actualmente. Puntualmente, digamos, entendemos que la actitud que tiene el Congreso para legislar en esta materia, en la materia tributaria, es exclusiva, digamos, y el Ejecutivo no puede avanzar sobre esta temática, inclusive lo tiene prohibido desde el punto de vista de que no puede dictar decretos de necesidad de urgencia que tengan que ver con la materia tributaria, entre otras materias, y que por eso claramente es una atribución de los legisladores trabajar este tema, y por eso también lo venimos conversando en el círculo, para que esto sea un poco un avance en materia doctrinaria, y que podamos conversar con los legisladores en que es necesario el dictado de una ley específica o de una modificación de la ley de impuesto a la ganancia que establezca específicamente cómo impacta sobre los haberes, los sueldos en actividad, y cómo impacta sobre las jubilaciones. Con esto quiero dejar abierto, digamos, el tema de las preguntas, que va a ser más enriquecedora que todo lo que podamos ir hablando,
y bueno, agradecerles que nos hayan escuchado, y bueno, las preguntas siempre nos van a enriquecer. Gracias. Gracias, Mario. ¿Se oye? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Justamente la segunda pregunta que tenemos, que es del diputado Pastori, él plantea que, ¿dónde está? Ya justamente que se pensaba de la modificación de la ley acerca del concepto de que la jubilación no es ganancia y que por lo tanto no debe estar gravada por el impuesto a las ganancias. Digo, creo que está, digo como segunda pregunta, pero creo que está muy vinculado a esta última parte de tu exposición, Mario, y por ahí podemos abrir una explicación un poco más amplia. Ahí quiero dejar planteadas las dos segundas preguntas más, así, así vamos armando las respuestas, ¿sí? El diputado Pernacsetti pregunta si se puede deducir, eso es para Mariano, las cuotas de lo que un jubilado paga a una prepaga como OSDE, por ejemplo, más allá del descuento tanto o a Oslera o a PAMI, que es obligatorio. Y la diputada Ana Kessler tiene, que le daríamos después la palabra, una pregunta sobre la deducción de 1.001.250 para jubilados y pensionados. Vamos contestando eso y después seguimos con más preguntas, ¿les parece? Perfecto. Si quieres, Mario, contesto lo de la deducción de la prepaga y te paso la palabra. Sí, bien como mencionaba en la exposición, las prepagas son deducibles, tiene un tope, la prepaga se puede deducir hasta un 40%, no solo del contribuyente, sino también de todas las personas que tenga a cargo el contribuyente. Si el contribuyente en la carga de familia declaró que tenía a cargo la esposa y los dos hijos, y en la prepaga está él con la esposa y los dos hijos, todo eso es deducible hasta un 40%, y por supuesto que no supere el 5% de la ganancia neta sujeta a impuestos. Y la obra social también es deducible, pero eso ya viene, digamos, descontado por recibo de sueldo. No sé si respondí la pregunta o quieren ampliarla, pero el caso concreto sería este. ¿Está bien, diputado Pernacsetti? Sí, dice que está perfecto. Perfecto, Había un tema sobre la deducción especial de los 101.250, de eso, Mariano, aclárale un poquito. La deducción especial, tenemos dos tipos de regímenes en el impuesto a las ganancias, el régimen general y el régimen especial. El régimen especial es el que gozan los jubilados y pensionados, que no se rigen por el mínimo no imponible, que es el que vimos antes, sino que se rigen por el salario mínimo vital y móvil. Cada vez que se actualiza el salario mínimo vital y móvil, que ahora está en 16.800, de ahí sale ese 101.250, de multiplicar el salario mínimo vital y móvil por 6. Esa multiplicación nos da ese 101.250, que es a partir de ahí que, como jubilados y pensionados, ustedes comenzarían a tributar. Además de todas las deducciones como prepagas y todas esas otras deducciones que pueden tomarse para ascender mucho más el mínimo no imponible. Pero en principio, de 55.000 pesos que estarían abonando de base si no gozan del beneficio de jubilados y pensionados, asciende a prácticamente el doble, que son 100.250 pesos, que a partir de ahí recién comenzarían a abonar, a tributar el impuesto a las ganancias. Diputada Kessler. Bueno. ¿Sí quedó claro o tiene alguna duda acorde a esto? La diputada. Habilitate el micrófono, Ana. Hola. No, muchas gracias, muy claro. Quiere decir que de los ingresos míos como diputado, empiezo a tributar a partir de 101.250. Realizando el trámite correspondiente, sí. Y lo bueno es que también se puede realizar retroactivo. Si usted
no hizo nunca el trámite, no realizó esta deducción especial que puede gozar como jubilada y pensionada, puede hacer desde enero hasta ahora y va a recibir el reintegro también por la diferencia. Eso es algo que está muy bueno. Mira qué interesante, Ana, tu pregunta. Buenísimo. Doctor Talamonti, vamos con el tema de la pregunta del diputado Pastori. Sí, acentuemos la idea que tenemos de venir y que venimos trabajando con el grupo en el círculo de, después del fallo de García Decano de Entre Ríos, que la Corte establece que es el Congreso el que debe poner en claro cómo se tributa, bueno, qué posibilidades hay sobre esta cuestión y cuál es la idea que tienen ustedes técnicamente para avanzar. Sí, si bien la ley, y como bien lo ponía el diputado Pastori en el chat, que lo estaba justo leyendo, ya trae el mínimo de los 6 salarios mínimos vitales y móvil, no resulta suficiente y claramente no están contempladas las situaciones que pueden llegar a darse. Se cortó. En esta... ¿Quién se cortó? Perdón. Hola. Bueno, seguí, Mario. Mario. Decía que esta excepción de los 6 salarios mínimos vitales y móviles es una de las cuestiones que puede contemplar la ley y que, si bien la Corte, en el caso García, que luego al confirmar el fallo Godoy, que el fallo Godoy no solo abarca el caso de Godoy, sino que hay un montón de casos que se fueron dando en la Justicia Federal de Paraná, y que básicamente la argumentación de esto tiene que ver con que no hay una regulación específica que contemple las situaciones de que el haber previsional, ¿sí?, no es una ganancia, ¿sí?, sino que tiene que estar contemplado como otra cuestión que puede obviamente tributar cuando excedan determinado margen, pero que esos 6 salarios mínimos vital y móvil claramente no lo son. Ahora, había una pregunta muy interesante también que refería a aquellos que habían aportado a un régimen especial que luego fue derogado. Sí, es del diputado Bischoff. Entraron en el régimen general. Si bien la ley no lo prevé, porque justamente es una situación excepcional, claramente hay que ver el caso particular y cómo afectó ese aporte, digamos, a la persona individual y cómo ese derecho en expectativa que tenía en ese momento fue frustrado por una modificación legislativa y por un corte en alguna situación. Esto claramente sí es como si fuera una pérdida, ¿no?, que puede ser contemplado en el tema del impuesto a las ganancias. Pero básicamente mi recomendación siempre en este tema es pelear porque el haber previsional y el salario no son ganancias en los términos en que la ley lo prevé, si bien, como ustedes vieron, cuando Mariano arrancó la conversación, a lo mejor pasó inadvertido, pero el propio artículo primero de la ley, de la 2628, decía que era un impuesto de emergencia. Y fue un impuesto que quedó para siempre. Entonces, claramente tiene que ver con que cuando hay situaciones de emergencia, el Estado puede, ¿sí?, recurrir a este tipo de cuestiones, pero claramente cuando la emergencia pasa, tiene que volver a la normalidad. En este caso, la situación de desigualdad que genera ante la ley en varias de las situaciones es la que afecta, digamos, la constitucionalidad de la norma, porque al no prever las circunstancias que pueden afectar a los haberes previsionales y a la persona que va adquiriendo durante el largo de su vida el derecho a obtener ese beneficio, y que lo hace con una expectativa de vida que después claramente el producto de la inflación, que es el impuesto más recesivo que tiene la República Argentina, y producto también de las cargas tributarias que pesan sobre la persona, se va mermando esa capacidad que tiene para solventar su proyecto de vida. En estas condiciones, digamos,
claramente los planteos que van avanzando en este sentido es que la jurisprudencia va asentándose sobre el marco de la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre los beneficios jubilatorios. Básicamente, este es un poco el concepto. Diputado No sé si había alguna otra Pastori. pregunta. Diputado Pastori. Sí, correcto, Cristina. Perfecto, muchas gracias. ¿Está contestado? De todas maneras, yo quiero también preguntar, Mario, si en principio queda claro que habría que modificar la ley, ¿no? Y tal cual como lo pide expresamente la sentencia o el fallo de la Corte Suprema en el caso de la diputada Rihanna. Pero también pensamos en el círculo que, dadas las circunstancias, esto por ahí era complejo. De todas maneras, mi pregunta es si en esta situación que se ha puesto de reforma del régimen previsional, esto no debería también ser uno de los aspectos de esa reforma o en la ley a incorporar, o son modificaciones de normas distintas, necesariamente. Entiendo tu pregunta, Cristina, y la verdad que sería una gran metodología legislativa, a mi modo de ver, que los regímenes jubilatorios tengan su propio sistema, ¿sí? Su propio sistema, me refiero a su propio sistema de cómo se obtiene un beneficio, de cuáles son los aportes que tiene que realizar durante la vida activa, la edad jubilatoria y lo que pasa con la jubilación cuando ya está en el marco de la percepción. ¿Por qué digo esto? Porque los regímenes son distintos. O sea, los jueces, en el marco de la 24018 y en la ley anterior que también tenían un régimen distinto, inclusive por acordada de la Corte se eximieron de impuesto a las ganancias, aunque los jueces que ingresaron después de determinada fecha, del 2015, empezaron a pagar ganancias, con lo cual hay un sistema que no es un sistema, digamos, son situaciones que se van a empezar a mezclar y que los propios jueces se van a encargar de declarar la inconstitucionalidad por la violación de la igualdad ante la ley, ¿no? Porque hay jueces que pagan ganancias y jueces que no lo pagan, o sea que habría una situación de diferenciación que, si bien lo dice la ley, no está justificada desde el marco, desde el punto de vista constitucional. Y a su vez, aquellos que no pertenecen a esos regímenes, ¿sí?, como en el caso de ustedes, por ejemplo, que tienen un régimen especial con el cual han obtenido el beneficio jubilatorio, pero que se derogó a partir del 1 de diciembre del año 2002, y los aumentos de las jubilaciones que le aplica la ANSES son los aumentos de ley general, tributan de la misma forma que tributan todos, ¿sí? Y pasa lo mismo con el Servicio Exterior de la Nación, con la ley general. Entonces, claramente no hay un sistema, ¿sí? No todos tienen los mismos requisitos para obtener la jubilación, no todos tienen la misma jubilación, no todos tienen el mismo sistema tributario impositivo que afecta a la jubilación. Por eso claramente me parece que es una idea muy buena de que haya un sistema de seguridad social, que ese sistema sea justamente eso, integrado, sistémico, que abarque todas las situaciones y que haya una igualdad ante la ley en cuanto a la existencia de esos beneficios y a la forma de pago. Y bueno, justamente esto es la gran vorágine muchas veces legislativa que vienen con proyectos, ustedes los conocen más que yo, digamos, proyectos del Ejecutivo que tienen que salir en determinado momento y que a lo mejor son reformas parciales y que muchas veces afectan la integralidad de un sistema que a lo mejor se pensó, se debatió y tiene que salir políticamente de la forma que tiene que salir, y eso después queda en el tiempo y no se puede resolver, no se puede subsanar si no es con un acuerdo político nuevamente. Por eso es que claramente creo que el ámbito natural de la discusión de todos estos temas, de los sistemas previsionales, de cómo los sistemas deben estructurarse y de cómo deben tributar en el caso que deban tributar, tiene que ser en el seno del Congreso, que es donde se produce el mayor debate y el enriquecimiento de cada circunstancia, sin una presión de tiempos y política, porque esto
no se puede resolver de un día para el otro, porque hay que desandar muchísimos parches que fueron puestos en las sucesivas legislaciones. Es interesante para conversarlo con los diputados en actividad, Pastori, podés ayudar a que armemos un grupo de trabajo en esta línea y no sé qué otro tipo de actividad está, o senador, pero Correcto. sería bueno poder avanzar, ¿no? Sí, de acuerdo, Cristina, me parece que un tema, porque lo que decía el doctor hoy me parece fundamental en el sentido que, a ver, hagamos abstracción de que es un ex juez, pero, a ver, una jubilación de 850.000 pesos como la de Zaffaroni, Claro. haciendo abstracción de que es de la justicia y que tiene toda una cuestión especial, pero jubilaciones de ese nivel, o de 500.000, o de 400.000 pesos, o 300.000 pesos, no parece que sea muy justo que no terminen pagando el impuesto superando un determinado monto, digamos, ¿no? Por eso es No, un tema que habría que... yo creo que eso hay que regular y bueno, el equipo que venimos trabajando con el Círculo estamos dispuestos a aportar acá a los amigos sus conocimientos y poder integrarnos con otro equipo del Congreso, y a lo mejor podemos dar una mano para avanzar en alguna modificación que sea beneficioso para todo el mundo y tratando obviamente de cuidar la equidad del sistema, ¿no es cierto? Eso es importantísimo, y lo que decía el diputado Pastori respecto de un caso particular, pero que es emblemático, se da justamente la paradoja de que una de las jubilaciones más altas del sistema no tributa, porque está dentro del marco de la Eso es lo injusto. Eso es lo injusto. Voy al diputado Bischoff. ¿La respuesta del doctor Pérez Talamonti quedó contestada, diputado, o quiere usted repreguntar? Sí, me gustaría repreguntar, pero no quiero abusar del tiempo. No, pregunte, que estamos bien todavía, tenemos unos minutitos. Igualmente, más allá de la respuesta que con claridad ofreció el doctor Pérez Talamonti, también significó un aporte muy interesante los comentarios del diputado Pastori y el tuyo propio, Cristina, en cuanto a que el Círculo va a avanzar como organización en ese sentido. Pero bueno, simplemente... Podría y quiere. Está bien. Si nos el peor dejan. intento es el que no se hace. Claro. Y en cuanto a la introducción que hizo el presidente del Círculo, el doctor Basile, respecto a la discreción con la que debemos manejar este tema, sobre todo por el acorralamiento que la sociedad está haciendo sobre la clase política, me parece también muy prudente. Lo que sí quiero señalar es que también es injusto que al momento de fijar el haber jubilatorio se utilice como parámetro el promedio de los 10 últimos años de actividad, siendo que las frecuentes crisis económicas por la que atravesó la Argentina en los últimos tiempos motivó, entre otras cosas, que aquellos que en algún momento ejercieron cargos directivos, ya no públicos, sino directivos en empresas privadas, debieron abandonar su trabajo y dedicarse al cuentapropismo o al, digamos, o al monotributismo, poniéndose un maxi kiosco. Es injusto que aquel que haya aportado durante 20 años, por citar un ejemplo, como gerente de una empresa y que después terminó por esos avatares de las crisis económicas, trabajando por su cuenta, digamos, aportando como monotributista el mínimo, se tome ese parámetro y no se tenga en cuenta la trayectoria laboral que ha tenido durante casi 20 años.
Bueno, esta es la apreciación que yo tengo, y que apunta a resolver no solo la cuestión de aquellos que en algún momento hemos aportado para regímenes especiales, sino al de los trabajadores en general que se vieron afectados por malas políticas, por los errores que se cometieron desde los diferentes gobiernos, y por otra parte, por el mal uso que se está haciendo en los recursos que tiene que administrar la ANSES. Digamos, la ANSES es un resguardo del sistema previsional y sin embargo, muchas veces diferentes gestiones de gobierno han utilizado esos fondos con otro destino, ¿no? Bueno, no quiero... No, está claro. Gracias. Permiso. Un minuto, Mario. Vamos a incorporar, como si es que no hay más preguntas, la de la diputada Ana Kessler, que vinculado al piso en que comenzamos a tributar, ella pregunta si habría la opinión de ustedes, de no sé si es de Mariano, tuya, Mario, si habría que judicializar el pedido, ¿no? Ana, ¿es así, Dipu Kessler? No, la pregunta mía es si hay que judicializar con respecto a la inequidad de que un jubilado pague ganancias. Y Básicamente, yo no lo he judicializado, quiero decir, ¿no? Pero si hay que iniciarlo ya o esperar la decisión del Congreso. Bueno, ahora sí, Mario. Sí, le paso a responderle a la diputada Kessler y después me gustaría hacer un comentario por lo que comentaba el diputado Bischoff. Desde el punto de vista pragmático, ¿sí? La judicialización del tema lo que hace es interrumpir la prescripción de aquellos créditos que obviamente tiene el jubilado que ha venido pagando ganancias durante todo este tiempo. Y no sabemos cuánto tiempo puede tardar el dictado de una norma o de una ley en este sentido, y sobre todo las idas y vueltas que va a tener, porque sabemos que el erario público, digamos, tiene el afán recaudatorio y que va a tratar de por todos los medios de que no haya agujeros en el sistema donde se les pueda ir. Y prefieren, desde el punto de vista de esto, no quiero hacer nombres porque en realidad... voy a hacer después un poquito de historia, prefieren muchas veces que vaya el cuentagota, digamos, de la justicia, que vayan saliendo los fallos, y que no hacer algo general que permita que todos salgan del sistema. Esto lo vemos inclusive desde el punto de vista del tema previsional, de los ajustes en materia de haberes jubilatorios. O sea, cuando todos sabemos que la justicia, ¿cómo va a fallar? O sea, sabemos que le corresponde, sabemos que es así, pero no terminan de decidirse políticamente para cerrar ese tema porque prefieren que haya entre el 8 y el 10% de quienes tienen derechos que hacen juicio, ¿sí? El resto no lo hace. Entonces es una fuente de financiamiento muy barata para el Estado, que es el sistema judicial. Y esto no es de ahora, ¿eh? Esto fue creado por Cavallo, en el 91, cuando dicta la ley 24241, cuando modifica y dicta la ley 24463, de que le llamó de solidaridad previsional, y que se crean las distintas instancias en materia de seguridad social. Se crean los 10 juzgados de primera instancia y se transforman lo que eran las cámaras nacionales de apelación en cámaras federales de la seguridad social. Y se establece una tercera instancia ordinaria ante la Corte. Entonces, ¿qué hizo? Dilatar los procesos judiciales, establecer que la tasa de interés aplicable a los créditos en materia de seguridad social era la tasa pasiva del Banco Central, con lo cual es mínima, la más baja de todas, y a su vez que las costas en los juicios sean por su orden. ¿Qué significa esto? Que el Estado no paga costas, o sea, no va a pagar a los abogados, no va a pagar la tasa judicial, no va a pagar nada. Entonces, es una fuente de financiamiento recontra barata, está pensada desde la visión de un economista y no desde la visión de un jurista o desde la justicia propiamente del sistema. Por eso también iba a lo que decía el diputado Bischoff, que en cuanto a esa injusticia
de tener que computar los 10 últimos años, que son los 120 últimos haberes percibidos, dice la ley, la 24241, que se está aplicando en varios regímenes, inclusive en la última modificación que dictó el Congreso en cuanto a las leyes 22731 del Servicio Exterior y a la 24018 que se relaciona con los jueces, en donde también les aplicó el 82%, pero del promedio de los 120 últimos meses aportados. Claramente es injusto, digamos, y esto se modificó, se incluyó en la ley 24241, modificando la vieja ley 18037, que establecía que era el cómputo de los mejores años, ¿sí?, que hubiera obtenido esa persona en toda su carrera laboral, ¿sí?, no importaba si era público o privado. Eso se dejó sin efecto en el año 91 con la ley 24241, perdón, en el año 94 con la 24241, y a partir de ahí se aplicó esa terminología que hoy para la ANSES es como el Padre Nuestro, digamos, es lo que aplica y él lo trata de aplicar siempre. Por eso claramente, digamos, para dar una conclusión, hoy el único resguardo que se tiene es la judicialización del tema, ¿no? Pregunto si hay alguna otra pregunta, si alguien quiere hacer. Si no, estaríamos concluyendo la reunión. Bueno. ¿Alguna otra reflexión, Mario, Mariano? Básicamente, ahí desde el círculo, que es muy buena la posición de conformar un equipo de trabajo, ¿sí?, multidisciplinario, que no sea solamente ni de abogados ni de contadores, sino que tenga la visión de todos, multipartidario y multisectorial, en donde se pueda discutir, trabajar, elaborar un proyecto y tratar de ser integrales en la visión de lo que se puede hacer como un instrumento de estudio y de profundización. Creo que esa es la gran virtud que tiene el círculo, la convivencia multipartidaria, la multiplicidad de visiones e ideas y este ánimo de colaboración con el Congreso, con los legisladores en actividad, desde un lugar más sereno quizás de reflexión, y no con el apuro de las normas. Creo que eso es lo que nosotros podemos y lo que en general estamos siempre ofreciéndonos para acompañar la tarea de nuestros colegas en actividad. Así que cuenten con nosotros y vamos a ponerle empeño. Yo sé que las autoridades, el presidente, los vices, el secretario general del círculo están siempre empeñados con esta idea, así que sí, acá lo veo al Chicho que espero no me desmienta, presidente. Y quiero agradecerles a todos, espero que haya sido, a mí me pareció una excelente reunión, agradecerle la exposición de Mariano y de Mario Pérez Talamonti. Les digo que esto se está grabado, toda esta reunión, se va a subir a la página web del Círculo, a partir de ahora, y bueno, también tienen, si en algún momento tienen la conexión tanto con Mario como con Mariano, si ustedes quieren hacerle alguna consulta en particular luego. Y bueno, nosotros como siempre a disposición y tratando de buscar acercarle información desde la Secretaría de Previsión Social y Salud del Círculo, porque ese es el objetivo de esta Secretaría, asistir a nuestros afiliados en la información de este tema tan complejo, ¿no? Muchas gracias por todo y estamos a disposición.